Dentro del reactor nuclear de Fukushima Daiichi, sellada durante casi una década, se esconde un agua prohibida. Un entorno oscuro, radiactivo y, en teoría, completamente sin vida. Pero, ¿y si en ese lugar tan inhóspito la vida no solo estuviera presente, sino que estuviera, de hecho, prosperando? Pues esa es la gran pregunta que impulsó una investigación científica increíble. ¿Qué puede sobrevivir realmente dentro de un reactor nuclear? Vale, para ponernos en situación, estamos hablando de agua muy radiactiva, atrapada en la más absoluta oscuridad dentro del reactor número 2, desde el tsunami de 2011. Un ambiente que, se daba por hecho que era totalmente estéril. Para entender de dónde sale todo esto, un repaso rápido. Marzo de 2011, el tsunami lo inunda todo y sella agua de mar dentro del reactor. Durante los 9 años siguientes, esa agua se queda ahí, aislada, en ese entorno tan hostil. Y finalmente, en 2020, los científicos consiguen tomar las primeras muestras de la historia. Y aquí viene lo interesante. No tomaron una, sino 2 muestras muy distintas. La primera, la TW1, de la parte de arriba era un líquido transparente, sin más. Pero la segunda, la TW2, la sacaron del fondo y tenía un residuo de color marrón rojizo lleno de hierro. Ojo que esto ya nos da una pista de que ahí abajo estaban pasando cosas diferentes. Así que, claro, la pregunta del millón era evidente, ¿no? Después de casi una década en esa sopa tóxica y radiactiva, ¿estaría el agua completamente esterilizada? Y la respuesta fue, sencillamente alucinante. En contra de todo lo que se esperaba, de estéril no tenía nada. El primer análisis reveló algo increíble. La vida no solo había sobrevivido, sino que estaba prosperando. Una comunidad de microbios había conseguido montar su hogar ahí dentro. Pero cuidado, no era una comunidad cualquiera. Esta gráfica lo deja clarísimo. Era un club muy exclusivo. El 96,4% de los miembros pertenecían a un único filo, las proteobacterias. Vamos, que el ambiente era tan duro que solo unos pocos elegidos podían sobrevivir. Entonces, ¿quiénes eran exactamente estos supervivientes? Pues en la capa de arriba, en la muestra TW1, el rey era el género Limnobacter, una bacteria que se dedica a oxidar tiosulfato. Pero en el fondo, en la TW2, la que mandaba era Brevihabdus, que oxida manganeso. 2 bacterias distintas dominando 2 mundos diferentes dentro de la misma sala. Claro, lo primero que se nos viene a todos a la cabeza es que tienen que ser una especie de superbacterias, ¿no? Organismos a prueba de radiación para poder vivir ahí. Y para poner a prueba esa idea, el equipo de investigación se centró en la especie más común de la capa de arriba, la Limnobacter thioxidans. La cogieron y la sometieron a todo tipo de pruebas para ver cuánta radiación aguantaba. Y aquí es donde la historia da un giro total. Este gráfico compara su resistencia. La bacteria de Fukushima, la L. theoxidans, aguantó 0,36 kg. A ver, es un poco más que una E. coli normal, sí, pero es que está a años luz de una superbacteria de verdad, que puede soportar más de 10 kg. No hay color. O sea que, y esto es lo más fuerte de todo, el resultado fue un bombazo. Su resistencia a la radiación era muy parecida a la de las bacterias normales. La respuesta que parecía tan obvia, pues era incorrecta. El secreto de su supervivencia no era ser a prueba de balas radioactivas. Esto nos lleva a la pregunta de verdad. Si no era por su resistencia a la radiación, ¿cuál era su secreto? ¿Qué tenían en común todas estas bacterias para poder dominar ese infierno? Pues bien, la respuesta tiene que ver con un proceso conocido como corrosión influenciada por microorganismos. Es un nombre un poco técnico, pero la idea es simple. Son microbios que, básicamente, se comen los metales, como el hierro y el acero, y aceleran muchísimo su deterioro. Y aquí está el dato que lo cambia absolutamente todo. 70%. Ese es aproximadamente el porcentaje de los tipos de bacterias que encontraron allí que están relacionadas con la corrosión de metales. Su superpoder no era resistir la radiación, su superpoder era comer metal. Es que esta comunidad es, en esencia, un equipo de demolición a escala microscópica. Hay bacterias que oxidan azufre, otras que se alimentan de hierro y manganeso, otras que reducen nitratos. Todos estos grupos son famosos por causar corrosión. Y claro, esto es una preocupación enorme para el futuro desmantelamiento de la central. Vale, pero entonces queda una última pieza en el puzzle, ¿no? ¿De dónde narices salió este cóctel de vida tan particular y corrosivo? Pues resulta que su origen es una historia en 2 actos. Primero, el tsunami arrastró microbios marinos, los que viven en el Océano Pacífico, y los metió de golpe en el reactor.
Y una vez dentro, estos microbios naturales se mezclaron con bacterias artificiales, de las que suelen crecer en las tuberías y lodos de los sistemas de agua industriales. Y esto es lo que es realmente fascinante. La comunidad de bacterias que se formó se parece mucho más a las que se han encontrado en otras piscinas de combustible nuclear gastado de todo el mundo, que al agua de mar que tienen justo al lado, lo que nos hace pensar que esto podría ser un fenómeno bastante común en este tipo de instalaciones. Y que nadie piense que esto es solo una curiosidad para biólogos. Como dicen los propios investigadores, entender qué bacterias están corroyendo los metales en la central es absolutamente clave para poder planificar de forma segura el larguísimo y complicadísimo proceso de desmantelarla. Al final, el descubrimiento de este ecosistema oculto que nadie esperaba encontrar nos deja con una última reflexión. ¿En qué otros lugares extremos podría estar la vida abriéndose paso, creando desafíos que ni siquiera se nos ha ocurrido buscar? Porque está claro que la vida siempre encuentra la manera.